Hola, buenas. Vamos a comenzar a realizar la práctica para poder construir nuestro propio informe de evaluación o panel de control. Como veis aquí tengo datos ficticios sobre evaluaciones y sobre monitorizaciones. En estos datos de evaluaciones se presentan datos como el peso, el IMC, el perímetro de la cintura, que realizaríamos un registro de estos datos pues en dos momentos determinados y necesitaríamos comparar los resultados de esos dos momentos o en todo el grupo o en una persona del grupo o incluso si quisiéramos comparar dos personas del grupo. Aquí tenemos los datos de monitorización, en el cual pues, suelen ser registros que se realizan con más periodicidad, en el cual las personas que estamos llevando pues, tendrían que ir registrando esos datos de escalas de bienestar, de variabilidad de la frecuencia cardíaca o incluso bueno, pues, ciertas preguntas que tengan que ver con cómo afrontan el entrenamiento, ¿no? Lo primero es bueno, que observáis que está en formato tabla, hay un registro por cada fecha de evaluación de cada persona y bueno, les he asignado un código que en este caso no lo vamos a usar, pero nos serviría para relacionar las tablas en caso de que pudiéramos realizar esta función, ¿no? Ahora lo primero que tenemos que hacer es convertir esta tabla normal en un rango de datos. Realmente esto sería un rango de datos, habría que convertirlo en tabla. Para ello selecciono todo el rango de datos, me voy aquí a insertar y le puedo llamar pues tabla. Podría convertirlo directamente en tabla dinámica, pero vamos a primero hacer este paso para que veáis que con una tabla ya se pueden hacer cosas. Es decir, con esta tabla yo puedo pedir, pulsando sobre el encabezado, que le he añadido unas flechitas, pues puedo pedir que me muestren los datos ya solo de octubre. Perdón, que me muestre los datos ya solo de octubre. Y entonces me dará los datos de cada una de las personas en octubre. Puedo pedirle los de noviembre y puedo pedirles los de diciembre. Puedo ordenar los datos de la tabla de forma ascendente, atendiendo a la fecha, o de forma descendente. Si me coloco en el nombre, lo mismo, puedo ordenar los datos atendiendo al orden alfabético de forma ascendente y de forma descendente. Fijaros que todos los datos cambian simultáneamente. Cuando se cambia la columna de nombre, pues se conserva todos los datos de esa persona en la misma línea. Además, cuando lo tengo en formato tabla, también podría añadir, como veis aquí, en la sección de tabla, una segmentación de los datos. Para no tener que ir seleccionando de manera, utilizando esta flechita, pues lo único que puedo hacer es elegir por qué dato quiero segmentar. Voy a elegir el dato nombre y de esta manera me da pues un cuadrito de segmentación en donde yo puedo seleccionar si quiero ver solo los datos de Carmen o solo de Consolación, o si pulso también el control o CMD Max si quiero ver los datos de dos personas, o aquí podría pulsar también selección múltiple. De esa manera puedo ir añadiendo personas a mi selección, o si pulso sobre ellas otra vez sacándolos, puedo eliminar el filtro. Vale, entonces a esto le llamamos segmentación de datos. Voy a transformar los datos de la monitorización también en tabla. Vale, aquí los tenemos y ya digo, me voy a insertar tabla. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a generar las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas es un tipo de tabla que nos permite poder realizar un análisis rápido de los datos y un graficado también que se conecte con estos datos, que sean dinámicos. Es decir, que nosotros cuando vayamos introduciendo datos a esta tabla, imaginaros que ahora voy a realizar una evaluación de Carmen y automáticamente ya se me añade una línea que está incrustada ya en esta tabla.
y ya podría ir obteniendo todos esos datos, o se pueden registrando los datos y metiéndolos, y de esa manera lo que pasaría es que en los datos de tabla dinámica y en el gráfico de tabla dinámica ya se actualizarían todos los datos que yo he introducido. Esto tiene una ventaja porque no hay que estar generando un nuevo gráfico cada vez que introduzco una línea de datos, sino que ya se me actualiza de forma automática. Entonces, para generar tabla dinámica, lo único que tengo que hacer es, si fijaros la flechita, que si cojo la esquina superior en diagonal, ya me señala toda la tabla. Voy a insertar y digo tabla dinámica. Se llama tabla 1 porque no la hemos nombrado antes, le podríamos haber cambiado el nombre. Voy a dejarlo así, tabla 1, y puedo incrustarla en una hoja de cálculo nueva o una existente. Yo recomiendo que lo hagáis en una nueva porque la tabla dinámica modifica su forma y podría crear conflicto con los otros datos. Entonces voy a pedirle que me lo haga en una nueva y automáticamente ya me mete aquí el campo para poder seleccionar variables. Voy a cambiarle ya el nombre, pulsando un botón derecho, cambiar nombre, y a esta le voy a llamar eval1, ¿vale? Pues la tabla que viene de los datos de evaluación, de aquí, eval1, ¿vale? Pulso sobre la tabla y como veis aquí a la derecha ha salido unos campos de tabla dinámica que yo debo seleccionar. Tengo 4 espacios, uno que se llama filtros, otro columnas, filas y valores. Solo tengo que decidir, porque puedo analizar los datos de 1000 maneras diferentes, solo tengo que decidir cómo quiero ver los datos, según si me interese más analizar cada uno de los valores de cada persona que estoy entrenando, o si respecto a un valor quiero ver qué datos tiene cada persona que estoy entrenando. Son dos preguntas diferentes. Yo os voy a proponer una, pero bueno, una vez que ya estéis familiarizados con esta forma de trabajar, pues seguramente se os ocurrirá, y echando imaginación, muchas formas de analizar los datos. Como veis, aquí voy a elegir el nombre y lo voy a arrastrar a las filas. Automáticamente ya se han creado una tabla con los nombres colocados en las filas. Voy a también a coger, en este caso voy a coger el peso y lo voy a arrastrar a valores. Y como veis, ya se han colocado unos valores en una segunda columna. Estos datos que veis aquí están sumados, es decir, cada registro de cada persona lo que ha hecho es sumar esos valores. Como os comentaba, aquí aparece la suma de valores y lo que nos interesa realmente no es sumar esos valores de peso en cada sujeto. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos aquí a valores, pulsar sobre el segundo botón y darle a configurar campo. Aquí saldría la tabla y aquí vemos que puedo seleccionar en qué formato quiero esos valores. Le digo que en promedio, y además aquí en el lateral podría seleccionar cómo los quiero ver. Si no quiero ver que no se haga ningún cálculo con ellos, o quiero que se haga la diferencia respecto a otros valores, porcentaje, en porcentaje del total de filas, de columnas, del general, filas principales. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco la parte que nos interese de aquí. De momento vamos a pedírselos sin cálculo y en ese momento ya tengo los valores promedio. Aquí los veis, le voy a dar un poquito de formato para que, eso es, para solo ver un decimal. Bien, ya tengo los valores de peso. Ahora lo que tengo que seleccionar, además de los valores de peso y por cada uno de los sujetos, pues quiero también seleccionar la fecha. Entonces voy a coger el formato fecha y lo voy a traer a filas aquí. Debajo, lo voy a traer debajo de nombre. Yo podría coger, pues por ejemplo, estos valores de fecha y colocarlo por encima del nombre, y como veis la tabla cambia. Tendría en cuenta como primer criterio la fecha e iría colocando cada uno de los nombres. Si este formato de fecha lo traigo para abajo de todo,
cambia totalmente. Primero están los nombres, luego estarían los meses, como está aquí especificado, y si le pulso al más, obtendría la fecha concreta dentro de ese mes. Como las evaluaciones, habíamos comentado que solo tuviéramos en cuenta todas las evaluaciones, meterlas en una fecha solo, no vamos a tener en cuenta este campo fecha, entonces le doy al segundo botón y le doy a quitar campo. Así ya solo tenemos 2 meses, una de octubre, que es como si hubiéramos evaluado en octubre, y una posible fecha posterior, noviembre, y podríamos comparar las dos fechas. Para la práctica que vais a hacer vosotros, en el Excel encontraréis vuestra primera evaluación y luego encontraréis los datos de una segunda evaluación ficticia que supondrán un porcentaje de mejora o empeoramiento de vuestro rendimiento en los test que os habéis evaluado. En el caso de este tipo de análisis, una vez aquí también podemos decidir si lo que queremos es preparar la página para un análisis colectivo o para un análisis individual. Primero vamos a preparar esta página para un análisis colectivo, en el caso de que yo quisiera analizar los datos de todas las personas que voy llevando en una sola página. Para ello estábamos analizando la variable peso y ahora lo que vamos a hacer es volver a arrastrar la variable peso. Bueno, antes de ello también quiero comentaros que vosotros podríais colocar en el campo filtros, en caso de que quisierais filtrar por alguna variable categórica que me organizara los sujetos según una variable. En este caso, imaginaros que coloco género aquí y me sale aquí el filtro de género. Yo podría seleccionar que solo me dé los datos de las mujeres o en este caso que me dé los datos de los hombres y de esa manera podría generar filtros. Vale, voy a dejar todos seleccionados y lo que voy a hacer es, como comentaba, estamos analizando el peso, tengo el promedio y en filtros no me permite poder arrastrar varias veces una variable a esa casilla de filtros, pero en cambio en el caso de los valores sí que lo puedo hacer. Entonces voy a volver a arrastrar la variable peso y voy a volver a arrastrar la variable peso y ahora os explico por qué. La tengo 3 veces, lo que voy a hacer en esta segunda, darle al segundo botón, configurar campo y voy a poner la desviación. ¿Por qué me interesa la desviación? Bueno, pues como comentábamos antes, yo aquí tengo los valores individuales, pero como veis la tabla también me saca un valor promedio de esos valores individuales. Entonces voy a colocar la desviación aquí como un criterio de dispersión de los datos, para que si yo voy obteniendo estos valores promedio, y aunque a mí me interese analizar el cambio de un mes a otro, sí que el valor promedio, bueno, pues me puede ir indicando un poquito en qué estado actual está esta persona de peso, pues colocándole la desviación voy a poder saber si los cambios que ha ido sufriendo han sido grandes o han sido menores. Aquí os sale un formato como si fuera de error porque esto es una medición individual, entonces lógicamente no tiene una desviación. Para una desviación necesitamos mínimo 2 datos. Como veis he colocado con intención a algunos sujetos con 3 mediciones para que veáis que al final está obteniendo pues eso, un valor promedio de esas 3 mediciones. Esto ya lo arreglaremos luego cuando hagamos lo del formato, el poder que no se nos vea esto. Vale, entonces en este caso ya tengo el promedio, tengo la desviación y hay otro campo más que me interesa y sobre todo para generar un informe más visual. Le doy al segundo botón, configurar campo y voy a poner en promedio y que me muestre los datos como un porcentaje de la diferencia. ¿De qué? Pues bueno, pues aquí tengo un campo base y yo lo que quiero ver es una diferencia entre fechas. Cuando me creó la variable fecha también me creó la variable meses, entonces aquí tengo meses. Aquí abajo tengo meses, selecciono y ahora sí le digo sobre anterior. Y ahí sí que ya me va a dar ese cálculo porcentual. Es decir, aquí lo que está haciendo en el caso de Carmen es cogiendo el promedio peso y calculando el porcentaje que representa sobre el mes anterior, sobre octubre, teniendo en cuenta que octubre es el 100%, bueno, pues noviembre, esos 76,6 suponen un 1,59%
más respecto a los 75,4 que antes pesaba. Bueno, ya hemos comprendido un poquito cómo de lo que es la variable peso hemos sacado estas tres formas de verlas. Aquí voy a dejar en el título promedio peso, aquí desviación o SD, ¿vale? Standard Deviation, SD, peso, y aquí, para que no me confunda, lo que voy a hacer es poner incremento porcentual. Entonces, aquí en edición, emojis y símbolos, podréis encontrar el símbolo de incremento, ¿vale? Que este símbolo pulso 2 veces sobre él y pongo pues incremento porcentual del peso. Voy a ir ya colocándolos centrados y ahora lo que me interesa sobre esta columna es calcular pues un formato condicional, porque claro, cuando tenemos que analizar visualmente muchas variables y muchos sujetos, sí que es verdad que en determinado momento, si algo me llama la atención, yo puedo ir a ver ese número, pero quizá me facilite mi tarea el poder tener gráficamente alguna información. Entonces aquí en formato condicional lo que vamos a añadir es, vamos a añadir un conjunto de iconos. Estos iconos que tenemos ya de colores, de flechitas de colores, verde que incrementa, amarillo lateral que significa que se mantiene y rojo que desciende. ¿Vale? No nos fijamos ahora en los iconos porque seguramente pues, ha utilizado una regla que ya viene por defecto. Lo que tenemos que es volver al formato condicional y administrar reglas. Aquí tengo la condición que le he puesto y voy a modificar esa regla. Como veis, aquí en este por defecto ya tiene que me señale como incremento todo valor que es mayor o igual que el 67% de la fecha anterior, en este caso del mes anterior. Yo en este caso, y al ser peso, esto es un análisis que habría que hacer en cada variable, tendríamos que tener en cuenta qué criterio vamos a utilizar. Vamos a utilizar un criterio estadístico en el cual vamos a querer ver si hay cambios que son mayores que el error que puede tener una medición, o lo que sería el error estándar de medida. Vamos a tener en cuenta criterios clínicos o de la práctica, ¿no? Es decir, queremos detectar cambios prácticamente importantes o clínicamente importantes. Y en este caso, bueno, pues yo no es ahora mismo el contenido de esta práctica debatir sobre esto, pero bueno, yo os voy a ir colocando una serie de criterios. En este caso del peso, vamos a intentar pedirle que nos detecte todo valor que sea mayor o igual que un porcentaje. Los valores por defecto es detectar como un aumento aquellos cambios que son mayores o iguales que el 67%. Detectar que no hay cambios si son menores que el 67% y mayores que ese 33%, mayor o igual, y detectar bajada cuando son menores que el 33%. A mí estos porcentajes no me sirven y lo que voy a colocar yo es detectar cambios que sean mayores que un 2%, ya sea hacia arriba, de subida de peso o de bajada. Cuando colocamos el tipo porcentual no me permite colocar valores negativos, entonces la estrategia a seguir serían dos: colocar fórmula y colocar aquí igual a 2% o 0,02 igual, y colocar aquí fórmula igual a menos 2% o menos 0,02 igual a menos 2%, ¿vale? Aquí ya tendría modificado y ya veríais que los cambios, este valor no se considera un aumento real, no se considera un aumento real, este sí es una bajada real, este ya sí es un aumento real. Entonces ya tendría visualmente cómo han evolucionado las variables en las personas que estoy entrenando. Otra estrategia podría ser colocar aquí unos valores de cambio peso, y colocar aquí pues 2%
y colocar aquí menos 2%. Y de esta manera, cuando yo voy a modificar las reglas, pulsando en esta esquina puedo señalar todo, cuando voy a modificar las reglas, le puedo decir que este 2% me lo saque de aquí y le puedo decir que este 2% negativo me lo saque de aquí. La ventaja que puede tener esta otra forma de planificarlo, como veis me da lo mismo, es que si yo modifico estos cambios, porque en un momento determinado quiero ver cambios mayores, pues automáticamente produciría diferentes flechitas. Ya visteis que aquí este 2,96 antes estaba elevado y ahora está igual. ¿Vale? Serían dos formas de hacerlo. Bien, y una vez que tengo esto con peso, bueno, pues podría añadir todas aquellas variables que yo quiera analizar. En este caso vamos a añadir también el perímetro de la cintura para que lo veamos de ejemplo y ya os dejo a vosotros que añadáis el resto. Entonces, como comentábamos anteriormente, tengo que añadir el perímetro de la cintura 3 veces. 1, 2 y 3. Tengo que colocar el primer perímetro de la cintura como si fuera un promedio, el siguiente como una desviación típica y el último lo voy a colocar como si fuera un porcentaje de la diferencia en meses respecto al anterior. ¿Vale? Voy a cambiar voy a añadir la regla y por comodidad lo único que voy a hacer es, le doy aquí a añadir, un conjunto de iconos, selecciono las flechitas y por comodidad pues le voy a pedir ese otro 4%. Podríamos variar ese porcentaje, pero voy a mantener ese 4%. Como ya digo, esto tiene que estar basado pues, en criterios o información que obtengamos de la literatura. Bien, ahora ya que tengo esto colocado, lo único que tengo que hacer es, para que sea más visual, es juntar, bueno, en primer lugar hacer esto un poco más pequeño, ya veis que si tengo las tres señaladas, debería cambiarme las tres. Vale, y lo que voy a hacer es, para que sea un poquito más visual, es juntar los comandos, juntar las columnas que tienen flechas. Entonces voy a coger desde aquí y lo único que tengo que hacer es arrastrar y ya me va a cambiar el orden en la tabla. A continuación añadimos el resto de variables. Ahora lo que vamos a hacer es darle formato. Entonces vamos a abrir un espacio. Necesitamos, para poder trabajar bien con la tabla, serían unos cuadros de segmentación. Entonces, al pulsar sobre la tabla me voy aquí a analizar tabla dinámica y a insertar segmentación de datos. Voy a escoger nombre y ya tengo aquí mi cuadro de segmentación de datos. Lo puedo colocar, lo voy a dar un formato más horizontal, de manera que voy a, pulsando sobre el cuadro de segmentación de datos, puedo aumentar el número de columnas donde quiero los datos y ahí lo puedo ver.
Además vuelvo otra vez a la tabla y le voy a pedir una escala de tiempo. Podría escoger el cuadro de segmentación de datos y poner las fechas para seleccionarlas, pero es más cómodo conectar una escala de tiempo basado en fecha. De esa manera tenemos aquí una escala de tiempo que nos permite simplemente seleccionando, en este caso no tenemos datos de agosto, por eso nos saldrían, no tenemos de septiembre, ya tenemos de octubre, o podemos arrastrar octubre y noviembre, y octubre, noviembre y diciembre. Vale, a esta escala de tiempo le podríamos dar pues, formato de color, y me parece que cuando se hace con Windows permite editar mucho más el formato. Voy a darle un formato completo a los datos. Voy a escoger dentro del formato tabla en diseño. Voy a escoger estos que me dan los datos con los campos de color blanco para que resalte más. De hecho, voy a seleccionar toda la tabla y voy a pedirle que sea un blanco más. Ahora, para poder eliminar estos DV, lo único que hago es aplicarle en la letra el mismo color para que se confunda con el fondo. Esto lleva un poquito de trabajo, pero es importante ya que la información visual nos permitirá ahorrar tiempo a la hora de tomar decisiones y poder observar cambios de una manera mejor cuando trabajamos con un grupo. Aquí ya puedo tener mi panel de control en el cual yo puedo seleccionar simplemente una persona. A nivel estético sí que pasa esto. Puedo seleccionar otra persona, puedo seleccionar un periodo de tiempo, puedo seleccionar todo el periodo, puedo seleccionar tres personas, perdón, irle añadiendo. De hecho, si pulso aquí en opción selección múltiple ya no tendría que utilizar el comando control, y si vuelvo a pulsar sobre las etiquetas pues voy eliminando, y si hago aquí pues elimino el filtro. Vale, una vez que tengo estos datos, pues lo que yo podría querer añadir pues sería un gráfico. Entonces pulsando sobre la tabla me voy a analizar tabla y le pido un gráfico dinámico. En este caso, y para el tipo de datos que tenemos, pues me voy a quedar con este gráfico de barras. Este gráfico, de hecho, y quizá si lo que quiero es más adelante construir un panel de control de análisis gráfico, es decir, tener una hoja de Eval 1 en donde voy a poder evaluar atendiendo pues, a todo lo que es la información numérica, aunque tenga una pequeña representación visual, y tener otro en el que yo pueda juntar los datos de evaluación y de monitorización de forma gráfica en una sola hoja. Entonces este gráfico aquí ya no tendría tanto sentido porque repetiríamos la información. Entonces lo que voy a hacer ya es crear esa hoja, ese dashboard, ese panel de control o como le queráis llamar, y voy a llevar este gráfico a este dashboard. De momento lo voy a dejar aquí para luego juntar esta información con lo de la monitorización. Voy a repetir el mismo proceso que he hecho en la tabla de monitorización. Actualmente está ya seleccionada, entonces voy a insertar tabla dinámica, le voy a pedir que esta tabla 2 que no he nombrado, que digo que podríamos nombrar, me la lleve a otra hoja, y a esta le voy a llamar monito 1. Repito,
esta tabla que no tiene nombre, si yo le quisiera cambiar el nombre, lo único que tendría que venir aquí y teclear otro nombre, darle a intro y así cada vez que quisiera hacer fórmulas haciendo referencia a la tabla, con solo mencionar el nombre que yo tenga aquí y la columna de la cual me tiene que extraer los datos, pues ya podría extraer datos. Ahora mismo no vamos a hacer eso, simplemente vamos a seleccionar, arrastramos nombre abajo y arrastramos fecha. Como veis, aquí tenemos nombre y 4 fechas, que en este ejemplo simplemente hay un registro de 4 días, y vamos a arrastrar pues los niveles de fatiga abajo. Igual que hacíamos en la evaluación, lo arrastro 3 veces para poder tener lo que es el promedio, lo que es la desviación estándar y lo que es el cambio. En este cambio, a diferencia de la evaluación, y ya que estamos tratando con unidades, con variables categóricas, es decir, nosotros en esta fatiga le hemos solicitado a la persona que entrenamos que evalúe de 1 a 5 cómo de fatigado se encuentra. Este tipo de variables de escala Likert se consideran categóricas, entonces quizá sacar un porcentaje me va a dar siempre porcentajes similares, 25, 75%, en porcentajes con cambios muy grandes. Entonces sea más interesante la utilización simplemente de la diferencia, no el porcentaje de la diferencia. Entonces escoger fecha, aquí no hay meses porque son fechas concretas, y hacer quiero ver la diferencia respecto a la fecha anterior. Vale, aquí tengo, como veis, que el día 7 Carmen dio un valor de 2 en fatiga, al día siguiente dio un valor de 2, con lo cual el cambio es 0, 2, el cambio es 0, 1, entonces el cambio es menos 1, descendió sus niveles de fatiga en el día 10. Lo que vamos a hacer es pulsar sobre la columna solo y el formato condicional. Vamos a administrar una regla, vamos a añadirle también unas flechas, pero en este caso la forma de configurar las flechas va a ser tipo número. ¿Por qué tipo número? Porque en este caso no queremos ver un cambio porcentual, lo único que queremos ver es si hay una modificación en esa escala. Entonces vamos a considerar que consideramos un aumento si es mayor que 0, ya no es mayor igual, sino es mayor que 0, y vamos a considerar que no ha cambiado si el valor es menor o igual a 0 y es mayor que menos 1. La única posibilidad de ser mayor que menos 1 es 0, con lo cual lo que estamos es en amarillo es que si se mantiene sin cambios nos mostrará una flecha amarilla, y cuando es menor o igual a 0 nos mostrará una flecha roja. En este caso ya lo tenemos configurado y ya veis que cuando no hay cambios, flechas amarillas, roja cuando desciende. Bien, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es lo mismo para el resto de las variables. Y ahora, como habíamos hecho antes, pues lo único que nos quedaría es meterle formato. Para seguir la misma idea de formato, metemos en negro, seleccionamos un tipo de tabla con números en blanco, le damos a un color de blanco más fuerte. Esto, por supuesto, que queda a vuestra elección. También, bueno, en este caso y antes de voy a juntar todo lo que son
todo lo que son los cambios para que sea más fácil de interpretar. Vale, ahí ya tenemos todos los cambios juntos, de fatiga, de dolor muscular, de estrés y de calidad de sueño. E incluso voy a darle un poquito más de tamaño para que sean más visuales. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es colocar los datos de segmentación. Entonces creamos el espacio, pulso sobre la tabla, hay que acordarse siempre de pulsar sobre la tabla para poder obtener el menú de analizar tabla dinámica y de diseño. Le doy a insertar datos de segmentación, elijo nombre, en este caso podría elegir otro, si mi interés fuera otro, coloco los datos, me voy a colocar dos columnas y le voy a dar en este caso, voy a poner en rojo. Vuelvo a pulsar sobre la tabla, analizar tabla dinámica y pido la escala de tiempo. En este caso ya solo me sale la fecha. Vale. Podría pedir, repito, podría pedir lo que es la escala de tiempo o podría pedir en datos de segmentación y pedirle la fecha. Serían dos formas de obtener lo mismo, simplemente que aquí elegiría concretamente qué día quiero mirar, ¿vale? No voy a ver cambios si solo elijo un día, en cambio yo si elijo estos 2 días puedo ver los cambios que hay entre esos 2 días. Si elijo los 3 días puedo ver los cambios que hay entre esos 3 días. Como veis, en este elegí respecto al anterior. En el de evaluación también elegí respecto al anterior. Puedo pedir, si mi intención es, en vez de comparar con el mes anterior, si mi intención es comparar siempre con el primer mes que hemos empezado a entrenar a esta persona, es decir, en este caso sería octubre, pues en este caso lo que yo podría pedir aquí, aquí es el cambio de peso, voy a cambio de peso, configuración del campo, aquí puedo poner meses y ya marcarle directamente respecto a octubre, y así siempre será respecto a octubre, es decir, estos que están en diciembre se haría respecto a octubre, no respecto a noviembre. Esto es muy importante y forma parte de la toma de decisiones que debemos tomar como entrenadores para pues, discriminar o tener claro qué es lo que estoy buscando, si quiero comparar una evolución respecto a meses anteriores o respecto al primer mes. Como digo, en el caso de la monitorización, lo inteligente o bueno, lo más adecuado quizás sea hacerlo respecto al anterior, porque de poco me importa o poco me sirve tener, pues si tuviera 7 días, ver los cambios que hay hoy respecto a un lunes. De hecho, a partir de esta tabla se podría construir lo que sería los cambios en la semana y compararlos con los cambios en las 4 semanas. Esto nos permitiría, si recordáis en lo que es el módulo de monitorización, que hablamos sobre poder comparar los cambios agudos respecto a los cambios crónicos. Con esta forma de programar la tabla seríamos capaces. Voy a arreglar aquí el tema de los ceros, de los decimales, vale, y mejor lo pego a la derecha y este lo centro.
Vale, perfecto. Entonces, bueno, vamos a quedarnos con esta disposición de datos. De segmentación, colocamos, abrimos y colocamos. Vale, entonces ya ahora tengo lo que sería tengo mi pestaña para poder ver cambios en la evaluación entre 2 meses y tengo la pestaña para poder ver cambios en la monitorización. Aquí solo he escogido los cambios en fatiga, dolor muscular, estrés y calidad de sueño, pero podría generar otra tabla, quizá para no saturar de información esta tabla, podría generar otra tabla con horas y calidad de sueño. Es decir, yo si me voy aquí a la tabla de monitorización, podría pedir otra tabla dinámica que la puedo colocar en una hoja aparte o le digo en una hoja de cálculo existente. Me voy aquí a la monitorización y lo que tengo que tener en cuenta es que esta tabla no se solape. Ya veis que las tablas dinámicas cambian de forma, entonces la puedo poner aquí de forma contigua o la podría colocar abajo, pero la debería colocar bastante abajo para si hay cambios en fechas que no se me solapen. Y aquí podríamos hacer el desarrollo que hemos estado viendo. No va a ser el caso. Bien, entonces, como comentábamos, ya tenemos las dos herramientas para poder ver cambios y ahora pues quizá queremos verlos de una manera más gráfica y más que poder ver los datos de todo el grupo, poder analizar persona a persona en diferentes momentos o comparar solo pues, un par de personas de una manera más gráfica. Aquí en el dashboard ya teníamos lo que eran los datos de evaluación que habíamos colocado antes y vamos ahora a colocar o vamos a enviar un gráfico de lo que es la monitorización. Pulsamos sobre la tabla, nos vamos a analizar tabla, gráfico dinámico y en este caso vamos a cambiar este gráfico por columnas apiladas, aquí. No la que suman todos un 100%, sino esta, columnas apiladas. Y ahora explicaremos por qué. Voy a coger y lo voy a llevar aquí a la pestaña de dashboard. Bien. Voy a igualar un poquito. Voy a poner el formato acorde a lo que veníamos haciendo. En esta evaluación, fijaros que aquí tengo metido pues el promedio, la desviación, promedio, desviación, promedio, desviación y lo que son los cambios. Yo voy a eliminar de aquí todo lo que es la desviación, en este caso no nos interesa para el análisis, y voy a eliminar la desviación y voy a eliminar la desviación. Y a continuación lo único que estoy haciendo pues es darle formato a la tabla, eliminando todo lo que son las desviaciones, como hice anteriormente en la figura de evaluación, y además pues añadiendo, bajando un poquito lo que sería el eje horizontal. Para poder bajar el eje horizontal no hay nada más que pulsar encima del eje y dirigirnos a opciones del eje y a etiquetas y colocar que se pongan etiquetas abajo y de esa manera tengo pues una visión un poquito más clara. También elimino los números ya que no me interesan, estos ya están en la información en las tablas. Y como veis aquí, lo que yo tengo es una evolución en la cual están sumadas todo lo que son los promedios de fatiga, de dolor muscular, de estrés y de calidad de sueño.
en el día 8, como es el día de referencia, no aparecen los cambios, aparecen los cambios en los siguientes días. En caso de que yo analizara en Carmen, pues los cambios en el día 9 y en el día 10, la ventaja es que tendría todo lo que son los promedios, y los cambios, si son negativos, es decir, si hay una reducción en todos estos parámetros que, si os acordáis, van del 1 al 5, siendo 1 en todos ellos algo que refleja recuperación y 5 que refleja fatiga, el hecho de que baje, provocará que voy a tener columna para abajo. Entonces, cuando vea columnas para abajo significa recuperación. Si aún encima estos valores no son altos, porque están cercanos a 1, no voy a tener mucha altura. Entonces, cuando tengo una columna, o lo que viene a ser en el gráfico de barras, cuando tengo una barra que está baja y aún encima tiene una parte negativa grande, significa pues que la carga no ha sido grande y que aún encima ha habido recuperación. Entonces puedo comprobar ese comportamiento ondulante. Por ejemplo, aquí podría ver que la carga es muy alta, en este caso para Jesús el día 10 hay valores de fatiga, de dolor muscular y demás grandes, y aún encima desde un día de recuperación pues ha incrementado. Entonces ha habido pues una carga alta. Es una manera de poder interpretarnos, una manera pues práctica, operativa, pero no es de gran precisión. Aunque para poder analizar los datos de las escalas de bienestar de forma conjunta es una manera bastante adecuada. Dentro de cada gráfico le voy a poder pedir lo que son los datos de segmentación, como hacíamos antes, nombre para este gráfico, en este caso da datos de segmentación de meses. De esta manera va a ser la comparación pues muy fácil. Yo puedo escoger aquí a Carmen y ver pues sus datos comparados octubre con noviembre. Si hubiera más datos, pues más datos. También puedo escoger a Consolación, escoger a 2 y ver a Carmen y a Consolación. En este caso Consolación tiene sus datos de octubre, de noviembre y de diciembre y puedo ver la evolución. En caso de que yo lo que quisiera es comparar los datos de octubre, noviembre y diciembre de una sola variable, pues lo que podría es en el gráfico madre, en este caso es el gráfico de evaluación, este gráfico madre, como veis cuando cambio allí, como están conectados, cambia aquí también, en el gráfico madre pues sería intentar un saldo sobre la tabla, irme a campos de tabla y eliminar las variables que no quiero que aparezcan y crear un nuevo gráfico, una nueva tabla con las otras variables y así poder tener aquí un dashboard con las variables por separado. Eso ya queda a vuestra elección. Y en este caso de aquí, pues también hay que sacar, pulsando sobre la tabla, también vamos a sacar nuestra segmentación de datos de nombre. Esta escala de tiempo, realmente yo aquí puedo elegir si lo que quiero son años, trimestres, meses o días. Y podría realizar una copia de esta gráfica y tener otra escala de tiempo. De esa manera yo puedo elegir aquí una semana, escogiendo 7 días. En este caso tengo el 8, 9 y el 10 de octubre. Estoy aquí en noviembre, entonces voy moviendo aquí la espaciadora. Ahí estoy en octubre. Si fijáis, cojo el 8. Me va a mostrar el 8. Le añado 9 y le añado el 10.
Podría comparar la carga de estos 3 días con la carga de 7 días, en caso de tenerlas, generando un nuevo gráfico y colocándolo ahí abajo. Incluso el gráfico, si lo tengo en formato transparente, podría sobreponer un gráfico sobre el otro y poder tener una idea de cómo es la carga aguda respecto a la carga crónica. Para la práctica llega con que grafiquemos la carga de manera simple. Ahora, lo interesante aquí sería poder concatenar estos gráficos, es decir, estas segmentaciones, es decir, que yo escoja aquí Carmen y me escogiera aquí también Carmen y poder ver los datos de Carmen. En este caso, para poder hacer esto, los usuarios de Mac no podemos hacerlo, los usuarios de Windows solo tienen que descargarse el complemento, van a los complementos y le meten el complemento de Power Pivot que te permite poder encadenar esas segmentaciones, ¿no? Entre datos de segmentación de diferentes tablas. Como comenté anteriormente, en Power BI que tenéis acceso a través de Office 365 en la universidad. También podéis acceder a él online o descargaros en Windows lo que sería la herramienta de escritorio. También puedes concatenar esa segmentación. La fórmula que podríamos hacer en Mac sería generar una macro que cuando yo pulse aquí, pulse el mismo nombre en esta de aquí. Habrá que hacer 2 clics para poder obtener pues lo que sería la información de una persona, y aquí sería la información de esta persona en 2 momentos y cómo está siendo su carga semanal. O a mayores también tendríamos la posibilidad de poder añadirle algún elemento más que facilite la información visual, como podría ser un velocímetro, de manera que cuando yo pido los datos pues se modifique ese velocímetro. Aquí tengo un ejemplo de ello que os voy a poner ahora. En este otro ejemplo, como veis, aquí hay un velocímetro con una flecha. Existen, bueno, pues en YouTube tutoriales de cómo realizarlo. El que tenga interés no tendría problema en compartirlo. Bueno, aquí podéis ver los datos de, bueno, en este caso de -6, ¿vale? De -6 está ahí por debajo y en este caso sería de 1,12 en cuanto al peso. Serían 2 comparaciones entre 2 personas a través de velocímetro. Y esto es lo que da de sí la práctica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es construir una etiqueta con un sistema de evaluación que aporte información gráfica, otra de monitorización que aporte información gráfica y un panel de control gráfico para poder evaluar los cambios individuales. Si no queremos que se concatene o que trabajen coordinados este gráfico y este con los que tengo aquí, para que no me los cambie, lo único que tendría que hacer es generar otra tabla dinámica en una hoja diferente y pedirle el gráfico y llevarlo ya al panel de control. De esa manera tendría 2 tablas dinámicas iguales en hojas diferentes, una que sí que se va a coordinar con las etiquetas de gráfico y otra que no va a ir coordinada, y de esa manera podría tener análisis grupal y el análisis individual. A continuación vamos a ver cómo podríamos graficar en una tabla el sumatorio de los valores de los componentes de la escala Hooper, lo que sería, bueno, la escala de bienestar, fatiga, dolor muscular, estrés y sueño. Para ello vamos a utilizar una gráfica independiente para poder jugar con ella y hacer modificaciones sin variar esta gráfica, ya que si utilizamos
para graficar la tabla que tenemos en Monito 1, cada vez que seleccionemos un valor en la segmentación de los datos, modificaríamos esta tabla y modificaríamos esta gráfica, ya que están conectadas. Entonces tenemos que volver a los datos, a la tabla de datos de monitorización, le vamos a dar a insertar una tabla dinámica, vamos a pedir que nos lo haga en una hoja nueva y aquí vamos a arrastrar a filas, ¿vale? Y vamos a también arrastrar los valores de fatiga, de dolor muscular, de estrés y de calidad de sueño. Vamos, colocamos una columna un poquito más estrecha. Vamos a utilizar también el formato de fecha y lo que hacemos ahora es, para que no nos vuelva a pasar esto, lo que hay que hacer es darle al texto su espacio. Aquí me he pasado de estrechez. Aquí puede estar bien, vale. Y ahora lo que hacemos es pulsar sobre tabla y venir aquí a campos, elementos y conjuntos y hacer un campo calculado. Le voy a llamar Hooper a esa suma. ¿Por qué suma? Porque en el caso de comprobar cada día la adaptación a los entrenos, bueno, pues me interesa ver el promedio. Le coloco promedio para que me salgan aquí, bueno, los valores puntuales y aquí me saldría el promedio, pero ahora sí me interesa ver la suma para ver la carga total, ¿no? La suma semanal de todos los valores como un valor de carga, entendiendo que si la suma es mayor, la carga ha sido mayor de ese día y luego poder sacar una media de todos los días, o sea, poder sacar, perdón, una suma de todos los días, es decir, un valor de carga semanal. Para ello no tengo nada más que ir subiendo cada uno de estos ítems a la fórmula y sumarlos. Voy dando al más y le voy dando al más, vale. Le doy a aceptar y ya veréis que aquí abajo ya tengo el campo Hooper. Y este campo Hooper lo voy a colocar aquí. Veis que aquí 41 no es más que la suma de estos valores, 41. Entonces aquí tengo un valor para Carmen que me está sumando pues la carga de todos los días, del día 7, 8, 9 y 10 de fatiga, dolor muscular, estrés y calidad de sueño. Si tuviera toda una semana, podría tener la suma semanal, la carga semanal, y si tuviera 4 semanas, podría comparar la carga por semanas y la relación que existe entre cada una de las semanas y el total de las 4 semanas. Y nada más, finalizamos ya este vídeo. Espero que podáis aprovechar todo esto para vuestro ejercicio profesional y que le sacáis el mayor partido posible. Al final aquí lo que estáis aprendiendo es el funcionamiento de las tablas dinámicas, luego dependerá de vuestra imaginación y creatividad y conocimiento de herramientas de monitorización para poder sacarle el máximo partido.